Bien, vamos a ver el tema 6, llamado Fundamentos de Control, dentro del curso propedéutico para la maestría en Ingeniería Electrónica, Modelado y Control. Hasta ahorita hemos visto 5 temas y vamos a enfocarnos con este video a lo que es Fundamentos del Control, penúltimo a los 7 temas que vamos a ver durante el curso. Entonces, durante este tema vamos a ver una introducción, conceptos de control, cómo hacer representaciones de sistemas lineales enfocados a la función de transferencia al espacio de estados y unos ejemplos que vamos a realizar que van a servir para que puedan realizar el examen número 6. Entonces, el control automático pues tiene sus inicios en los trabajos realizados cuando todavía no existían las tarjetas electrónicas, desde el trabajo de James Watt con su regulador centrífugo, que básicamente pues era un sistema mecánico ingenioso que servía para regular la velocidad de giro a través de un mecanismo que usaba como salida la misma velocidad del eje y hacía que por medio de la fuerza centrífuga se subieran o bajaran estas esferas que a su vez por medio de este mecanismo permitían la apertura o el cierre de esta válvula que dejaba pasar el vapor y así se formaba un ciclo de lazo cerrado para llevar una velocidad adecuada de salida de un eje. Aquí lo vemos más en detalle cómo era este mecanismo y hacía la apertura o cierre de la válvula para dejar pasar mayor o menor cantidad de vapor y con esto regulaba la velocidad de salida. Entonces era algo ingenioso para su tiempo y fue la base del control automático. En ese tiempo, pues como decíamos, no existían circuitos ni sensores, entonces era a partir de la misma mecánica, pero al principio se sigue utilizando. De ahí, en la Segunda Guerra Mundial, antes se usaban los conceptos de Bode, Nyquist, Black para el estudio de los sistemas retroalimentados. En la Segunda Guerra Mundial se empezó a trabajar sobre la teoría dominio del tiempo con las ecuaciones diferenciales y se crearon los primeros pilotos automáticos, primeros sistemas controlados para antenas. Obviamente en la era espacial se tuvo que necesitar de ayuda de sistemas que auxiliaran y que fueran controlados automáticamente y se tuvo que utilizar otras teorías, entre ellas la teoría de Lyapunov, que se sigue utilizando hasta la actualidad para poder estudiar estos sistemas no lineales. Y de ahí pues se desarrollaron otros tipos de controles, como el control óptimo, el control robustos, control con retroalimentaciones, con diferentes tipos de retroalimentación positiva, negativa, y varios tipos de sistemas que hasta la fecha todavía se siguen estudiando. Entonces, dentro de los conceptos que vamos a estar manejando, vamos a manejar el concepto de sistema, que es una colección de componentes que tienen una forma de ordenarse para un fin común. El proceso, vamos a llamarlo así, que puede ser tanto un dispositivo físico, también llamado planta, o un sistema que va a ser afectado por otro sistema, generalmente un controlador, y control vamos a llamar así, diseñado para dirigir, mandar o regular bajo un objetivo definido. El sistema pues ya es el completo conjunto de todos estos componentes para que se pueda cumplir un objetivo. Como ejemplos, pues aquí tenemos uno en el cual se utiliza la computadora como forma de interfaz,
para que el controlador mande las órdenes hacia unos, en este caso 4 actuadores, que a su vez retroalimentan por medio de sensores angulares el posicionamiento, y con esto se está haciendo un sistema de control cerrado, y lo vemos físicamente. Aquí vemos los 4 motores, aquí vemos la tarjeta de control y la parte de manejo de las señales, la interfaz computacional, la parte de potencia. Vamos a ver aquí cómo está más o menos más en detalle, cómo funciona. Entonces este es un ejemplo que se desarrolló con un controlador proporcional derivativo, que es la parte de control, y utiliza como retroalimentación de los actuadores la información enviada por los encoders, y que con esto se está regulando la posición al final de la plataforma suspendida a través de elementos flexibles. Aquí vemos con más detalle la parte de controlador con un pad de ingreso manual, información visual, sensores que van informando sobre la actuación que está haciendo, y esta es la respuesta que tuvimos ya real de este movimiento que tuvo la plataforma. Como entrada, pues se conoce como aquella forma de excitación que tiene todo el sistema, y que generalmente pues puede ser de diferentes tipos, como vamos a ver más adelante. La salida se refiere a la respuesta, también llamada así, que va a tener el sistema, que se obtiene del sistema de control, ya sea que siga igual a la entrada, o que haya una diferencia con respecto a la entrada, que eso lo vamos a manejar como el error que va a haber. Entonces, visto así, un diagrama de bloques, vamos a tener las entradas o referencias o objetivos que queremos alcanzar, ingresar al sistema de control, que ahí va a estar incluido todo lo que es la planta, el proceso, controlador, actuadores, comparador, etcétera, todos los demás componentes, y esto va a arrojar un resultado o una salida, que la idea es compararla con los objetivos que estamos usando. Luego la perturbación, que es una señal que tiende a afectar el sistema, y puede afectarlo pues en cualquier rubro, ¿no? Puede ser en la planta, puede ser en la señal de salida, puede ser en la señal de retroalimentada, puede ser en varias partes. Entonces se considera como algo que puede afectar y que existe en la vida real, y que debemos de alguna manera modelarla o evaluarla. Puede ser también llamado así como ruido, interferencia o distorsión, que puede ser desde el momento de que se tengan los parámetros con los cuales tenemos la planta mal medidos, etc. Tipos de señales de entrada pueden ser de muchos tipos, pueden ser analógicas, pueden ser discretas, y al final uno tiene que tomar la decisión de qué tipo de señal queremos usar de nuestro sistema. El tipo de sistema de control puede ser de lazo abierto o lazo cerrado, dependiendo del sistema. Tiene que ver mucho qué vamos a controlar y cuál es el objetivo que queremos lograr con aplicar uno u otro sistema. En uno pues existe la retroalimentación, o sea, va a haber algo que va a tomar de la salida y que lo va a medir y que lo va a comparar con una referencia para generar un error, y que va a servir como entrada a un controlador para generar una entrada a la planta. Y en el lazo abierto no va a haber esa retroalimentación. Aunque aparentemente se piensa que puede utilizarse más el lazo cerrado, realmente hay muchos productos que se siguen utilizando como lazo abierto. Ahorita vamos a ver por qué. Muchos de ellos están relacionados a los electrodomésticos. Por ejemplo, aquí la tostadora de pan es un sistema lazo abierto, porque simplemente uno selecciona el tiempo de tostado y no existe nada que retroalimente que realmente se logró el objetivo del tostado adecuado. Entonces, si hay una perturbación, una bajada de corriente o algún daño, el usuario es el que debe resolver el problema, no el sistema, ¿no? Obviamente, si aquí no se logró el objetivo, generalmente pues se vuelve otra vez a activar otra vez la tostadora, ¿no? Pero realmente pues se siguen utilizando como refrigerador, la lavadora, sistemas así, porque la licuadora
son baratos y realmente un sensor que midiera la calidad o el tostado saldría muy caro, ¿no? Y a lo mejor el costo no lo amerita. Y en cambio, cuando se requiere precisión en la salida, pues ahí entonces sí se justifica la retroalimentación, como vemos en un sistema robótico. Entonces, generalmente en los actuadores se tienen estos sensores, encoders, que miden la posición angular, el su eje de salida del motor, que se usa como para comparar con la posición deseada. Y entonces con esto generar un voltaje adecuado para regular la cantidad de voltaje que afecta al final la posición deseada que queremos. Y entonces, como está en lazo cerrado, constantemente se evalúa que la posición se esté logrando, que el error se vaya a cero. Las ventajas de usar lazo abierto es que es fácil de su mantenimiento y construcción, son menos costosos, mucho menos costosos. No se establece como la estabilidad como algo importante dentro de su desempeño. Y en este caso, pues la cuestión económica es muy relevante. Entonces, si ese es el caso, pues se justifica el usar el control abierto. Desventajas, como decíamos, pues como no hay nada que asegure que se haya logrado el objetivo, pues o el comando de entrada, pues perturbaciones o cambios, pues nunca van a poderse corregir. Y pues muchas de las veces pues, requiere que se estén recalibrando o que haya alguien externo que lo corrija. Entonces, en lazo cerrado, al contrario, pues aquí es muy importante las cuestiones de las perturbaciones o cambios que pueden haber, tanto internas como externas, y eso pues requiere un costo adicional en cuanto a aditamentos y dentro de la parte de lógica que se debe utilizar, pero se justifica porque se quiere utilizar para asegurar que se logra el objetivo de control. Y obviamente también uno de los problemas es que debe tener cuidado de no saturar los actuadores, porque a veces se saturan cuando se usa un tipo de controlador y se deben de evitar para no dañar y darle más vida a los actuadores. Hay dos tipos de retroalimentación, positiva y negativa, si estamos hablando de los sistemas de lazo cerrado. Entonces, en la que vamos a utilizar ahorita es la retroalimentación negativa, aunque también hay otros sistemas que se siguen utilizando una de estas o las dos. La optimización es también parte, sobre todo en la cuestión de los parámetros que se quieran lograr mejorar dentro de un sistema de control, ¿no? Dentro del control de un sistema de una sola variable, se mencionan los sistemas SISO, Single Input, Single Output, de un sistema de control, o con múltiples entradas, múltiples salidas, y que pero que sigan al final este mismo sistema de planteamiento de lazo cerrado. Dentro de la parte del diseño de nuestro sistema de control, se debe concebir la parte de diseño, que se llama así, y pues básicamente pues concibe el hecho de que debemos nosotros poner en detalle, a partir de un problema que se quiera resolver de control, todos los aditamentos, componentes y cómo se va a relacionar entre sí. Y pues es parte de la ingeniería que usa estos conocimientos científicos y tecnológicos para construir, desarrollar y resolver estos tipos de problemas. Y en este caso enfocado a sistemas de control, que utiliza toda la teoría de control para generar estos sistemas. Entonces, vamos a enfocarnos en este curso a sistemas lineales, pero vamos a explicar un poco de cómo nacen estos sistemas lineales a partir de sistemas no lineales, que es la gran mayoría de los casos. Entonces, el objetivo tiene que ver con que primero podamos entender, comprender estos sistemas que vamos a controlar para poder entonces establecer estrategias adecuadas para el desarrollo de estos sistemas de control. El concepto de compensación pues tiene que ver con esto. Hay varios tipos de sistemas de compensación.
que se adicionan a un dispositivo, que pueden ser de atraso, adelanto o combinado atraso-adelanto, para satisfacer ciertas demandas. Dentro de las teorías de control, pues se hace uso mucho de las matemáticas, de estos, dependiendo mucho de los sistemas dinámicos, y depende, decíamos, si son sistemas lineales o no lineales, para poderlos analizar cualitativa y en forma cuantitativa. Cuando se establece el problema de control, se debe establecer muy bien los requerimientos y los objetivos. Y realmente tiene que ver mucho con el error. ¿Qué vamos a manejar como error? ¿Qué es la entrada al controlador? Y cómo también la vamos a medir. Cuando se habla de un estado estable, estacionario o permanente o estático, se menciona así porque ya no varían sus salidas con respecto al tiempo. La variación es muy pequeña, comparado con el estado transitorio o dinámico, en los cuales en el que todo el tiempo todavía, hay un periodo de tiempo en el cual el sistema todavía no logra esa estabilización. Las especificaciones son todos esos requisitos que vamos a establecer o nos van a establecer dependiendo del problema que vayamos a resolver, y mientras más forma cuantitativa sean, pues mejor. ¿Qué criterios? Pues muchas de las veces los criterios de definir si un sistema de control es bueno o malo es a partir, muchas de las veces, cómo uno desarrolla el sistema de control para el rechazo de perturbaciones y también de los errores, la reducción de los errores, que es más o menos manejado así como estable o robusto. Cuando se logra ese error en estado estacionario, del tipo de entrada que hay, dependiendo del tipo de entrada, sus otras características que puede tener la respuesta, si hay sobretiro, cuánto tiempo logra para sentarse, etc. Y también qué tan sensible es el sistema a cambios que tengamos en la planta. Entonces, esto también requiere otro estudio llamado así, análisis de sensibilidad, a través del cambio de parámetros, pequeños cambios, para que podamos evaluar qué tan robusto es nuestro sistema, esos cambios. Vamos a nombrar así como la planta, a la parte física modelada en forma matemática de este sistema dinámico que vamos a controlar, la retroalimentación, la señal que vamos a tomar de la salida y que va a entrar, y claramente pues se va a comparar con lo que queremos nosotros evaluar. La referencia, que es lo deseado, queremos encontrar, el objetivo de control, la parte del controlador, que es la que recibe ese error y genera una señal hacia la planta. El algoritmo es simplemente un conjunto de instrucciones, claramente puestos en forma de secuencias o forma matemática. Y específicamente hablando del algoritmo de control, pues básicamente es la ecuación que va a definir al controlador. O sea, ¿qué va a hacer con la señal de error que recibe de entrada? Y de ahí pues tenemos varios casos de algoritmos de control. Un típico es el PID, que utiliza la señal de error y de esta la va a amplificar, la va a integrar y la va a derivar para generar entonces con eso una señal que va a afectar al sistema de la planta. La variable controlada, que es la salida del sistema, la manipulada, que es la salida del controlador, que es la que va a afectar a la planta, el comparador, que es el que va a comparar la referencia con nuestra retroalimentación para generar una señal de error que se está midiendo. O sea, no es teórico, es un error medido. Como vemos aquí, el comparador que evalúa el valor medido con la referencia para generar una señal de error real, medida, que va a servir para entonces entrada al controlador. La perturbación, que decíamos que puede ser cualquier tipo de señal que vaya a afectar a la planta, sensores que estemos usando, cualquier situación que consideremos importante que pudiera afectar y que debemos nosotros contemplar para compensar con nuestro controlador. La parte sensorial, pues es cualquier dispositivo que detecta cualquier variable física, puede ser presión, temperatura, en forma angular o en forma de distancia. Y el transductor es el que transforma dentro de, claramente bien integrado con el sensor, esas señales. El transmisor, la forma en que vamos a enviar estos datos también es importante. Puede afectar también, puede generar ruido,
distorsión de las señales y hay que contemplarlo en algunas veces en modelos más completos. Pueden haber varias formas en que se puede manejar a través de, dependiendo del tipo de sensor o del protocolo que vayamos a usar, pueden haber varias formas de hacerlo, que también es parte del estudio que se debe hacer ya a la hora de construir nuestro sistema de control. Los actuadores igual, puede haber de varios tipos. Generalmente podemos tener eléctricos, neumáticos y hidráulicos. Dentro de los eléctricos comúnmente utilizados tenemos servomotores, motores de corriente directa, alterna o motores paso a paso. Entonces cada uno tiene su modelo y su ventaja respecto a diferentes tipos de aplicaciones que busquemos. Los indicadores, que pueden ser de varios tipos, dependiendo del tipo de señal que estemos utilizando. Los interruptores, para también utilizarlos, realmente muchas de las veces como manera de control manual, siempre tener un control manual, un paro de emergencia, cualquier ayuda que podamos tener para evitar cualquier accidente. Entonces, dentro de las variables que vamos a usar, están estas. Tenemos una referencia, que es el objetivo que queremos lograr, que se va a comparar con una variable controlada, que es realmente la salida del sistema, para generar un error, que es un error medido, real, actual, que va a servir de entrada a un controlador, que va a tener una ley de control, una fórmula, que con esto, con el error, va a generar una variable manipulada, que va a servir de entrada al proceso, al sistema o al sistema físico, para entonces generar una respuesta. Obviamente lo que estamos buscando pues, es reducir al máximo este error. Entonces, cuando hablamos de desarrollo de un sistema de control, tenemos que pensar que tenemos un sistema dinámico físico real, hablando de sistemas más comúnmente durante la maestría, que son sistemas mecánicos eléctricos. Vamos a tener componentes de este tipo y que necesitamos formular un sistema matemático de su modelación, dependiendo del tipo de componentes y mecánicos eléctricos que usemos, ya sea que modelemos en forma de partícula o sólido rígido para primeros acercamientos que vayamos a hacer en nuestro sistema. Y de ahí, pues lo más común, si es un sistema físico real, generalmente vamos a tener ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales, que para su análisis podemos optar por una linealización, que es lo que vamos a enfocarnos en este tema, para generar una solución analítica cerrada. Ya las técnicas utilizadas son muy conocidas, a diferencia de utilizar la ecuación diferencial ordinaria no lineal como tal. Aquí no hay una teoría que pueda encontrar una solución analítica cerrada y requiere de un análisis cualitativo, que es otro estudio, y que ambos pues, van a requerir al final validaciones a través primeramente de simulaciones de las decisiones que estamos tomando. Todo esto, pues la idea es ir conociendo primeramente nuestro sistema dinámico real, si los modelos y esas consideraciones que estamos haciendo son correctas para el objetivo que queremos lograr, y esto pues requiere en algunos casos hacer pruebas experimentales también para que validemos lo que estemos haciendo teóricamente. Esto al final pues genera que podamos elegir el tipo de control que vayamos a aplicar a la planta para su construcción y verificación otra vez y validación. Entonces, en el desarrollo, generalmente hay 3 pasos, que es la modelación, la primera parte. Entonces vamos a hacer una descripción matemática de estos sistemas, procesos o dispositivos físicos a través de relaciones físico-matemáticas. Su análisis, que requiere estudiar, en este caso vamos a hacerlo con sistemas lineales, o sea, estamos pensando aquí que vamos a linealizar para ver relaciones causa-efecto de estos sistemas. Y por último ya el diseño, o sea, qué vamos a usar como controlador, qué componentes vamos a usar, qué vamos a medir, qué vamos a comparar, etc. Entonces, cuando hablamos de modelación, tenemos que pensar en que vamos a obtener ecuaciones diferenciales. Hay de 2 tipos, la ordinaria y la parcial. La ordinaria tiene una sola variable y la parcial puede ser 2 o más variables. Generalmente pues, vamos a obtener ecuaciones diferenciales ordinarias
y con esta representación matemática, varias funciones con respecto a esa variable, realmente es el tiempo, y que podemos nosotros transformar este sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias a un sistema de n orden a un sistema de primer orden. Entonces siempre es posible si podemos usar una forma equivalente por medio de variables y ecuaciones, que es lo que vamos a ver en variables de estado. Los análisis que vamos a hacer son sistemas lineales a través de su estabilidad. De esos existe una vasta teoría. Lo vamos a enfocar ahorita al método de Rook para analizar esa estabilidad en el siguiente tema. Y también vamos a usar como apoyo análisis numérico de estos resultados a través del software MATLAB Simulink. Entonces, cuando hablamos del diseño, pues involucra varias partes, ¿no? O sea, hay que seleccionar los sensores, o sea, para ver qué se va a medir, si es posible, si existen esos sensores o no existen, el costo de esos sensores, o son viables o no son viables, la selección también de los actuadores, cómo vamos a hacer algunas validaciones o qué consideraciones vamos a usar para iniciar estos modelos, qué partes importantes debemos de modelar, qué podemos omitir en inicio. Mientras más sencillo y no tan complejo sea nuestro sistema, pues mejor para poder reducir la complejidad de la parte numérica y de su estudio. ¿Qué vamos a usar de nuestra ley de control? ¿Qué vamos a usar también como para evaluar? Y preparar la parte experimental y algunos ajustes que vayamos haciendo. Entonces, vamos a ver ahora la representación de sistemas lineales. Entonces, como veíamos, generalmente cuando se modela un sistema, tenemos que al final establecer una balance entre la parte de exactitud y sencillez. Al final, cualquier modelo es una abstracción de la realidad que omite varias cuestiones reales. Y entre ellas, una es asumir que el sistema es lineal y que cumple con el principio de superposición, contrario a los sistemas no lineales, que no cumplen este principio. Entonces, cuando hablamos de un sistema lineal o un elemento lineal, va a cumplir el principio de superposición, y este principio se basa en lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos dos señales que cumplen esta forma lineal. A una entrada se genera una respuesta que es proporcional a su entrada, 1 y 2. Y que si combinamos estos dos elementos lineales, su combinación de estas dos entradas, la 1 y la 2, van a generar también una respuesta equivalente, proporcional a las salidas independientes 1 y 2. Ese es el principio de superposición y que pensamos que se cumple en un modelado. Obviamente esto no es cierto en muchos de los casos, y generalmente lo que se hace es una aproximación a una región pequeña de todo el comportamiento del sistema físico. Entonces tenemos varias formas de representar estas ecuaciones diferenciales, estos modelos. Una es la inicial a través de las ecuaciones ordinarias lineales en el dominio del tiempo. Otra forma es pasarla a su forma de función de transferencia por medio de la transformada de Laplace en el dominio de la frecuencia. Y la otra es la relación espacio-estado por medio de variables de estado de las ecuaciones en el dominio del tiempo, de las ecuaciones diferenciales ordinarias a un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden formadas de esta manera. Vamos a explicar más adelante a qué se refiere cada componente. Entonces, cuando hablamos de la teoría de control convencional o clásica, estamos hablando de funciones de relaciones de transferencia que relacionan la salida con la entrada y que se asume que son funciones que vienen de la transformada de Laplace con condiciones igual con 0 y que generalmente van a tener esta forma. Un numerador y un denominador, donde el denominador es de importancia para estudios de estabilidad. Entonces, de otro análisis que se tiene, que es el control moderno,
que de esto bueno, ya tiene también algunos años, es el concepto de estado. Entonces, el concepto de estado se refiere a eso, a la mínima cantidad de información o variables de estado necesarias para definir completamente un sistema. Y vamos a usar la letra X para definir esas variables de estado y que vamos a agrupar en un vector X de dimensión n. Y todo este conjunto vectorial se le llama espacio de estados. Entonces, esta se basa en esas descripciones de esas ecuaciones diferenciales de esta teoría moderna de espacio-estado, de que podemos transformar cualquier ecuación diferenciales de n orden a cualquier conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden, estableciendo adecuadamente estas variables. Y entonces, partiendo de un sistema dinámico no lineal, que tiene esta forma, o sea, es ya reducido a todas sus representaciones de primer orden, con variables de estado, x, va a ser igual a una función que en el caso general va a ser también en forma explícita al tiempo, su estado y la salida, que es generalmente llamado como la ecuación de estado. Y va a haber también otra ecuación que es la ecuación de salida, que es cómo se relaciona con otra función que puede ser también igual no lineal. Y para nuestro caso, pues queremos transformar este problema en un problema de sistema dinámico lineal que va a tener esta forma. También igual a una ecuación de estado, pero en forma linealizada. O sea, va a cumplir el principio de superposición, donde va a existir una matriz A multiplicada por un estado más otra matriz B multiplicada por la salida y también su ecuación de salida, que es el caso general con una matriz C por el estado más una matriz D por la salida. Entonces, sistema dinámico en su modelo espacio-estado va a tener las siguientes componentes. Esta es llamado el vector de estados, la derivada del vector de estados, la salida, el vector de entradas de nuestra planta, la salida de la planta, la matriz A, la matriz de llamada de matriz de sistema, o también la matriz de entradas B, la matriz de salida C, y una matriz D llamada de prealimentación, previa a que inicie el sistema de control, si existiera. Generalmente en muchos de los casos no existe y es nula. Entonces esto en el diagrama de bloques, si lo quisiéramos representar, tendría esta relación de esta manera. Todo todavía en el dominio del tiempo. Puede ser que este es en el dominio del tiempo. Y entonces tendríamos sus relaciones de esta manera, ¿no? O sea, aquí tendríamos relacionado todavía con la entrada, la salida, pero a través de estas mismas ecuaciones que vemos aquí. Diagrama de bloques. Sin embargo, eso también es posible a partir de nuestra representación en variables de estado o a regresar a la representación en Laplace en la función de transferencia. Esto se logra a través de esta formulación que nace de esta manera. Vamos a ver ahorita más adelante, donde 1 es la matriz de identidad y donde esta parte representa una inversa de esta matriz, de la diferencia entre la variable S multiplicada por la matriz de identidad menos la matriz modelo A del sistema, multiplicada por la matriz B más la matriz D si existiera. Entonces, ¿cómo se obtiene esta ecuación? A partir de las dos ecuaciones que tenemos, la ecuación del sistema y la ecuación de salida. Entonces vamos a aplicar Laplace con condiciones iniciales 0 en ambos lados. Entonces de este lado aplicamos Laplace. Acuérdense que estas son matrices, donde estas pasan en el dominio de la frecuencia. Y reacomodando, quedaría de esta manera. Y multiplicando por la izquierda, la inversa, podemos obtener entonces una forma, pues para obtener el estado. Luego de este lado, aplicamos también Laplace, que llegaríamos a esta forma, y donde vamos a entonces sustituir esta ecuación
en esta ecuación que tenemos aquí, de tal manera que haciendo los reacomodos adecuados, llegaríamos entonces a la relación de nuestra función de transferencia que relaciona, acuérdense, la salida con la entrada, de esta manera. O sea, este factor que ahí está aquí, estará representando nuestra función de transferencia a partir de su representación en espacio de estados. Para esto, obviamente, si partimos de un sistema dinámico no lineal, tendríamos que nosotros linealizar el sistema. Entonces, la forma que habíamos visto, que era para ecuaciones diferenciales ordinarias, una forma era a través de la serie de Taylor, otra forma es a través del jacobiano, que es una forma más eficiente para n sistemas, en sistemas de n grados de libertad. Sobre todo si tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales, se prefiere utilizar el método del jacobiano, que es de la siguiente manera. Supongamos que tenemos un sistema dinámico no lineal y requiere que antes identifiquemos cuál va a ser el punto al cual vamos a hacer este estudio, llamado así punto de equilibrio, que es un punto de mínima energía, al cual se supone el sistema se puede hacer referencia en cualquier instante. Y esto ocurre si la derivada de los estados se hace cero. En otras palabras, la función que vemos aquí es igual con cero, que harían que estas variables de estado y de entrada, u, harían que esta función sea cero. Y estos son nuestros puntos de equilibrio que necesitamos encontrar para hacer referencia a esa linealización que vamos a hacer. Entonces, estos son, como decíamos, cuando la velocidad es cero, es el mínimo de energía, es estático. Y entonces de un sistema dinámico no lineal se necesita demostrar esto, encontrar estas variables de estado, vamos a llamarlo así, xc, y entradas, ue, que hagan que el sistema se vaya a cero y hacen que esté en reposo. Pero hay muchas situaciones. Puede ser que no haya puntos de equilibrio en un sistema. Idealmente que podemos encontrar un único punto de equilibrio, que haya múltiples puntos de equilibrio o que haya infinitos puntos de equilibrio. Entonces, para entender este concepto vamos a hacer algunos ejemplos de estos sistemas dinámicos no lineales y vamos a analizar cada caso. Entonces son 3 problemas. En este caso tenemos solamente una variable de estado, aquí está, es x, y una de entrada con su salida. Y aquí tenemos 2 variables de estado, x1 y x2, con su entrada u y su ecuación de salida. Entonces vamos a empezar con el inciso A. Entonces en el inciso A tenemos la forma siguiente, no lineal del sistema. Y queremos entonces, para poder encontrar los puntos de equilibrio, necesitamos igualar x punto igual con 0, que significa que su función sea igual con 0, o sea, esta parte debe ser igual con 0. Y necesitamos encontrar qué estados y qué entradas hacen que el sistema si existen esos estados y entradas que hagan que el sistema se vaya a 0. Entonces, igualando a 0, vamos a ver qué factores podemos encontrar. Entonces, si u es igual con 0, o sea, si no hay entrada, y suponiendo que ese sería un punto de equilibrio en u, nos quedaría esta la ecuación. Y como vemos, no hay nada matemáticamente que haga que esto se vaya a 0. O sea, que en este caso sería que no existiera algún valor del estado x que hiciera que esto se fuera a 0. Por lo tanto, si u es igual con 0, no existe ningún punto de equilibrio. Por el otro lado, si u es diferente de 0, o sea, cualquier otro valor constante, significa que el estado puede ser entonces un punto de equilibrio si esto es igual a menos 1 sobre u. Por lo tanto, en este caso, existiría múltiples puntos de equilibrio, porque puede ser cualquier valor de entrada diferente de 0 y solamente un estado en función de esa entrada múltiple que haría que el sistema tuviera estos puntos de equilibrio.
Luego otro ejemplo, el inciso B, entonces de igual manera tiene su forma de una forma no lineal, donde queremos buscar los puntos de equilibrio y por lo tanto demanda que esta parte de la ecuación la igualemos con 0 y podamos demostrar que variables u y x harían que el sistema se volviera 0. Entonces igual vamos a poner si u es igual con 0, entonces ya no importa lo que haya aquí adentro de este factor. Entonces cualquiera puede ser el estado y sería de todas maneras 0. O sea, aquí que tendríamos el concepto de infinitos puntos de equilibrio. Aunque tengamos una entrada 0 nada más, sin embargo cualquier estado haría que no afectara al sistema, de todas maneras sería 0. Entonces tendríamos infinitos puntos de equilibrio. Y ahora si la entrada fuera 0, tendríamos que hacer que esta parte de la ecuación sea con 0. Y esto pues llegaríamos a dos soluciones del radical de 2 y entonces tendríamos múltiples puntos de equilibrio. Por último, el último problema son un sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, dos estados, x1 y x2, pero que se cumple, tenemos que cumplir ahora en forma matricial, que se cumpla de esta forma, ¿no? Para puntos de equilibrio necesitamos igualar las dos funciones a 0. Las dos igualan a 0, vamos a hacerlo en forma matricial. Y esto implica que de la primera ecuación que tenemos acá, tenemos en forma directa que el primer estado, x2, sea igual con 0. O sea, este sería nuestro primer punto de equilibrio único. Y en la segunda ecuación necesitamos hacer esta ecuación igual con 0, lo cual implica que estaría en función de la función coseno inverso de la entrada. Recordando que la función coseno inversa es válida en el argumento de menos 1 a 1 y su salida entre 0 y p, ¿no? Entonces, si suponemos que la entrada es 0, implica entonces que este va a ser nuestro punto de equilibrio y que vamos a tener entonces, suponiendo que está abierto el rango, estos valores de x1 posibles. Entonces el punto de equilibrio quedaría de esta manera y tendríamos infinitos puntos de equilibrio. Ya que aunque x2 y la entrada UE tienen puntos de equilibrio en 0, sin embargo x1 tiene infinitos puntos de equilibrio. Ahora, si el caso fuera que la entrada fuera diferente de 0, una constante, vamos a poner u, esta constante, para que no se salga del rango, debe estar entre menos 1 y 1 el argumento, para que pueda ser válida la función. Restringiendo esto, quedaría que el punto de equilibrio de la entrada u estaría en este rango solamente, y que eso obligaría a que el punto de equilibrio x1 va a estar entre 0 y pi. Y esto pues quedaría con puntos múltiples de equilibrio. Ahora, la representación, una vez que se han encontrado esos puntos de equilibrio, que vamos a usar de esta forma, va a ser en base de esos puntos de equilibrio que acabamos de encontrar, para que a partir de un sistema no lineal podamos llegar a un sistema linealizado en variables de estado. Y entonces necesitamos tener esta determinación de nuestro modelo en espacio de estado, de transformar al final cualquier sistema de ecuaciones diferenciales de n orden a un número n de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, con su ecuación de salida. Así, las matrices A, B, C y D que hemos visto se obtienen a través de la aplicación del jacobiano en ese punto de equilibrio. Y entonces se obtienen de esta manera. La matriz A viene de la derivada parcial de la función f del sistema no lineal con respecto a los estados evaluadas en el punto de equilibrio. B
de esa derivada parcial de la función del sistema no lineal con respecto a la entrada U, evaluada en el punto de equilibrio, la matriz C, la derivada parcial de G, o sea, de la función G de salida con respecto a los estados, evaluada en el punto de equilibrio, y D si existiera la misma función G de salida, la ecuación de salida con respecto a la entrada, evaluada en el punto de equilibrio. Y esta es la forma, digamos, más común para poder obtener estas matrices que van a formar el nuevo sistema linealizado de un sistema no lineal en su representación espacio-estado. Recordando, pues la matriz jacobiana es una representación matemática de las derivadas parciales de una función con respecto a cada una de las variables, que en este caso son los estados, y que van a formar una matriz de M por N. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo estaríamos aplicando este concepto. Entonces, vamos a poner de algunos de los sistemas físicos que ya hemos resuelto. Este es un sistema común que hemos resuelto, que es un sistema rotatorio puro, con momento de inercia, su masa, y que está afectado por un amortiguador torsional y un resorte también torsional, y tiene como entrada un torsor externo para moverlo a una posición, velocidad de aceleración deseada. En este caso, el resorte torsional se rige por una ley no lineal. No es por la ley de Hooke, sino es una ley no lineal. Entonces la idea, siguiendo estos pasos, es previo a aplicar ya un sistema de control, necesitamos encontrar su modelo matemático, linealizarlo, su función de transferencia, suponiendo que la entrada es este torsor externo, para moverlo a una posición de salida θ, luego hacer su representación en variable de estado para obtener también su función de transferencia a partir de esta representación en variables de estado. Entonces, el modelo matemático no linealizado, no lineal, es esta ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, y no lineal porque tenemos la tangente, y no homogénea por el torsor externo que tenemos acá. Linealizando aquí, esto lo habíamos hecho, vamos a hacerlo como esa vez, usando la serie de Taylor, es una sola ecuación, se puede utilizar de una forma directa. La serie de Taylor, recordando que la serie de Taylor de la tangente de θ se obtiene así, y vamos a usar el término lineal, aproximándolo a un valor pequeño de θ, muy cercano a 0. De esta manera tendríamos nuestra ecuación linealizada. Con esta ecuación linealizada vamos a poder obtener nuestra función de transferencia, recordando que nuestra entrada es el torsor y la salida es el ángulo, y lo cual requiere que transformemos nuestra ecuación diferencial ordinaria del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, aplicando la transformada de Laplace, término por término, con condiciones iniciales igual a 0, y reagrupando para formar el sistema que va a relacionar la salida entre la entrada para obtener nuestra función de transferencia, quedando de esta manera. Todo en el dominio de la frecuencia. Ahora, si esto lo quisiéramos usar en variables de estado, entonces utilizaríamos nuestra ecuación ordinaria linealizada, y como tenemos un sistema de segundo orden, necesitamos declarar dos estados, x1 y x2, que vamos a llamarlo así, en forma general, y recordando que nuestras entradas son u, el torsor, y la salida y, θ, el ángulo. Entonces los estados, en este caso son dos, que van a representar de las variables del tiempo, que es θ en este caso la única, va a ser la posición y la velocidad, que van a definir el sistema. Entonces vamos a llamar x1 como la primera variable del tiempo, θ, su derivada, vamos a llamarlo x2, que es θ punto, son nuestras dos variables de estado que definen el sistema, y entonces la derivada de x2 al final va a ser la aceleración de θ, que despejándola de nuestra ecuación diferencial ordinaria va a quedar igual a esta.
todo esto en el dominio del tiempo. Ahora vamos a sustituir con variables de estado. Teta punto es x2 y teta es x1 y te es u. Quedando así nuestra igualdad, x.2 igual a esta ecuación. Agrupando esto en forma matricial para darle la forma lineal, nos va a quedar entonces las anteriores ecuaciones de esta manera. O sea, x punto va a ser igual a x2 y x.2 va a ser igual a este factor por x1 más este factor por x2 más la parte de la entrada por este factor. Entonces identificamos entonces la matriz A, la matriz B, una multiplicando los estados y la otra multiplicando la entrada, y la ecuación de salida, lo único que tenemos que recordar es que y tiene que ser igual a teta. Entonces, en forma matricial, de igual manera quedaría así. Entonces, esta sería la matriz C, multiplicada por los estados, de tal manera que 1 por x1 nos queda igual x1, que es teta. 0 por x2 queda 0 y nos queda representado el mismo sistema. Entonces, esta es la forma linealizada. Ahora vamos a regresar a su forma de función de transferencia en el dominio de la frecuencia, y sabemos que esta es la fórmula que ya la resolvimos anteriormente para que a partir de una representación en variables de estado podamos regresar a una función de transferencia. Entonces, sustituyendo nuestras matrices que acabamos de obtener, necesitamos resolver primeramente esta parte de aquí para obtener su inversa. Entonces, obteniendo la inversa de una matriz de 2×2, simplemente aquí se cambian los componentes de la diagonal principal y se cambia de signo los otros componentes, o se aplica la fórmula general también, multiplicada por 1 sobre el determinante de esta matriz, y desarrollando las multiplicaciones matriciales respectivas, llegaríamos al mismo resultado que habíamos obtenido de la función de transferencia de este sistema dinámico. Ahora, si quisiéramos, una vez obtenida la función de transferencia, hacer una simulación y analizar cómo se comporta nuestro sistema, que es realmente el siguiente paso, vamos a suponer que ahora queremos obtener la respuesta, o sea, cuál es el valor de teta bajo unas condiciones de estos parámetros, de masa, de momento de inercia, del coeficiente del amortiguador torsional y también del coeficiente del resorte torsional, ¿sí?, a una función escalón de entrada del torsor de 10 Nm durante 50 segundos. Entonces, con la función de transferencia, pues vamos a hacer este estudio. Vamos a usar MATLAB Simulink, recordando que aquí este es el bloque de entrada de la función escalón. En este caso debe ser con 10 del valor. O sea, aquí tenemos que pensar que entra un torsor en tiempo 0, 10, y se mantiene durante los 50 segundos ese valor de 10 como torsor de entrada, y usando nuestra función de transferencia, que ya resolvimos con las constantes que nos da el problema, en nuestro bloque, vamos a tener como respuesta el ángulo. Como vemos, esperábamos es que va a haber oscilaciones, pero que van a ir amortiguándose conforme pasa el tiempo por el amortiguador. Entonces, de esto pues, nos da una idea de que el modelado que estamos usando pues, es el correcto, y esperábamos este tipo de respuesta. Obviamente que el estudio teníamos que ver para un estudio de control si este es suficiente para empezar a pensar en un sistema adicional a este sistema físico de control. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo tenemos un péndulo simple, en donde el péndulo simple está afectado por un torsor externo para moverlo a una posición teta. Afectado por la gravedad, una masa apuntada en el extremo, a una distancia L del pivote en el plano. Esta ecuación ya la hemos obtenido, dinámica, una ecuación de segundo orden, no lineal,
inhomogéneo. De igual manera, aquí los estados, vamos a nombrarlo así, como x1, x2, necesitamos tener dos estados que definen completamente el sistema, que es la posición y la velocidad, recordando que u va a ser la entrada, y va a ser la salida, θ. Esto va a representar así, x1 la posición, x2 la velocidad, y la derivada de x2 va a representar la aceleración, despejándola de nuestra ecuación diferencial, y sustituyendo nuestras representaciones como u como la entrada y θ como x1, nos quedaría esta ecuación. Esto en forma matricial de nuestras ecuaciones quedaría así: nuestra ecuación de estado, x punto igual a x2, ponemos acá, x punto 2 igual a este factor por, todo este factor, todavía tenemos el sistema no linealizado, entonces quedaría igual a f de x y de u directamente, y la salida como por x1. Entonces toda esto es la representación no linealizada en variables de estado. Ahora vamos a seleccionar un punto de equilibrio, vamos a buscar un punto de equilibrio de este sistema, y entonces para esto necesitamos igualar la función con 0, para encontrar qué estados y qué salidas harían que el sistema se fuera a 0. Significaría que la parte de la función igualamos con 0. En la primera parte de esta ecuación directamente implica que x2 tiene que ser igual con 0. Este sería nuestro primer punto de equilibrio, que x2 sería 0. Y de la otra ecuación tenemos esta igualarla a 0. Y tenemos entonces que ver qué condiciones harían que x1 y u harían igual con 0. Entonces la primera condición es que si u es igual con 0, esto sería 0. Y por lo tanto tendríamos infinitas soluciones para x1 del seno inverso de ese ángulo. Ahora, si definimos un rango de x1 y limitamos nuestro punto de equilibrio en el origen, vamos a hacer que en vez de tener un infinito punto de equilibrio, vamos a reducir a nuestro único punto de equilibrio alrededor del origen. Esto, como les digo, pues tiene un limitante muy importante que debemos de considerar para no pensar que el modelo es global en todo el análisis. Es muy importante esta consideración que estamos haciendo. Solamente es válido alrededor de estas regiones que estamos suponiendo. Entonces, con este punto de equilibrio vamos ahora a obtener nuestro modelo linealizado en variables de estado a través del jacobiano de las funciones f que tenemos acá, del sistema no lineal, y de nuestra función g que viene de nuestra variable de salida, que es simplemente x1. Entonces vamos a empezar con nuestra matriz A. Entonces implica que apliquemos la derivada parcial de la f1 con respecto a x1, x2, luego de la siguiente ecuación f2 con respecto a x1, x2, y luego evaluarlas en nuestros puntos de equilibrio. Entonces esto va a resultar con nuestra matriz A del sistema. De igual manera, para la matriz B, necesitamos encontrar su jacobiano de la función f con respecto a la entrada, evaluada en el punto de equilibrio, resultando entonces nuestra matriz resultante B. La matriz C ahora es con la función de salida, que es x1, con respecto a los estados, a cada uno de los estados, que son 2, y evaluada en este punto de equilibrio, quedando entonces de esta manera nuestra matriz C. Y D no tenemos matriz D, no estamos pensando en una retroalimentación positiva, y entonces al final esta sería nuestra representación en variables de estado del sistema linealizado. Ahora vamos a obtener otra función de transferencia a partir de esta representación en variables de estado usando nuestra formulación, lo cual implica que desarrollemos nuestras formas matriciales de esta forma, de nuestra matriz A, B y C,
y aplicando su matriz inversa y multiplicando obtendríamos nuestra relación de salida contra la entrada. Recordando que la salida es θ, nuestra entrada va a ser el torso externo del péndulo simple. Entonces esta va a ser nuestra función de transferencia linealizada. Otra forma de hacerlo, sobre todo en sistemas sencillos, es que a partir de nuestras ecuaciones linealizadas que tenemos acá, en nuestro sistema dinámico en variables de estado, es que regresemos a nuestra representación, ¿sí? Haciendo la multiplicación de matrices, sobre todo en la ecuación de estado, y revolviendo nuestras representaciones que habíamos hecho, donde x2 era θ punto, x1 θ y u el torsor externo. Esta representación sería de esta manera, recordando que x2 puntos es la derivada de θ punto, o sea, θ2 puntos, que x1 es θ y que u es el torsor de entrada. Regresaríamos igual a nuestra relación de ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, pero linealizada. Y a partir de aquí, pues podemos aplicar la transformada de Laplace, término a término, con condiciones iniciales 0, y podríamos obtener nuestra función de transferencia, recordando que es la salida dividida entre la entrada, quedando el mismo resultado que habíamos obtenido a partir de la variable de estado. De igual manera, con la función de transferencia, vamos a hacer un análisis de simulación numérico, suponiendo estos parámetros para la masa, la longitud, y vamos a poner una función escalón de entrada de 10 Nm, también igual durante 50 segundos. Y como esperábamos ver, en este caso, la respuesta del sistema es un sistema oscilatorio, o le llaman oscilación libre. No tenemos, y era lógico esperarlo porque no tenemos nada que le quite energía al sistema, no hay amortiguadores, no hay nada de fricción, y bajo ese torsor el sistema va a estar oscilando indefinidamente. Obviamente esto nos da una idea de que, bueno, que es lo que estábamos esperando, pero que en la vida real pues esto no sucede y que tendríamos que nosotros pensar en agregar un amortiguador que le restaría al sistema y que fuera decayendo. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo, pero ahora de un sistema de 2 grados de libertad, que también ya lo hemos resuelto, que es un sistema con un bloque deslizante y un péndulo acoplado. Y en este caso vamos a suponer que nuestra entrada va a ser una fuerza en el bloque y que va a afectar la posición del péndulo. La idea, obviamente, de este sistema es reducir las oscilaciones a la vez que se está moviendo el bloque. Muy común en los sistemas de grúa. Entonces, la idea es más adelante pensar en un sistema de control basado en reducir estas oscilaciones. Entonces ahorita por el momento vamos a estudiar simplemente el puro sistema, su comportamiento a través de sus modelos matemáticos, ahorita linealizado, con entrada de la fuerza externa y como salidas la posición del bloque y la posición angular del péndulo, con su representación de variables de estado y su función de transferencia. Entonces estas son las dos ecuaciones que ya habíamos obtenido, ecuaciones dinámicas. Dos ecuaciones dinámicas diferenciales ordinarias de segundo orden, acopladas, no lineales, aquí lo vemos, y en una de ellas es afectada por la fuerza externa, que es la ecuación del bloque. Y la otra, entonces una de ellas es no homogénea y la otra es homogénea, lo cual pues nos permite que de la segunda ecuación podamos bueno, de las dos ecuaciones podamos hacer una forma compacta, ahorita de la forma no lineal. Todo es no lineal todavía en dominio del tiempo. Y que permite que si ya estamos usando dos ecuaciones, podamos usar mejor una forma compacta en forma matricial. O sea, estas mismas dos ecuaciones se pueden representar en forma matricial de esta manera, donde es común representar esta como la matriz de inercias, esta la matriz de Coriolis, efectos centrífugos, centrípetos, de las velocidades,
y los efectos gravitacionales igualados a las fuerzas externas. O sea, es la misma representación. Si ustedes desarrollan esta multiplicación, les va a dar estas mismas dos ecuaciones, ¿no? La idea de formar esas dos formas de representación compacta es su manejo más fácil, en forma matricial. Entonces, el sistema dinámico en variables de estado no lineal de este sistema tiene que tener esta forma. Y como tenemos dos ecuaciones, dos variables dependientes del tiempo, que son x y θ de aceleración, por cada una de ellas se van a generar dos variables de estado, posición y velocidad de x y posición y velocidad de θ. Entonces van a ser 4 variables de estado, con sus única entrada de la fuerza afectando el bloque, y vamos a tener dos salidas, que vamos a suponer que estas dos salidas en un futuro se van a poder medir. Se van a subir de retroalimentación, o que las vamos a poder medir de alguna manera, x, la posición del bloque, y la posición del péndulo. Vamos a llamar así como y1 y y2, y u, la fuerza externa que afecta al bloque. Ahora, estas variables de estado, vamos a nombrarlas así: x1, que es la posición del bloque, x, x2, la derivada de ese bloque, y la derivada entonces de x2 sería la aceleración de ese bloque. x3 por otro lado sería la posición angular del péndulo, su derivada sería x4, y la derivada de x4 sería la aceleración de ese péndulo, de θ. Entonces, para poderlas representar necesitamos despejar x2 puntos y θ2 puntos, o sea, las aceleraciones, y por eso la forma compacta nos va a ayudar a hacer ese despeje en forma matricial más rápido, porque queremos llegar a esta forma. Entonces, vamos a sustituir nuestras variables de estado en esta ecuación compacta que teníamos, donde, recordando, x es x1, x punto es x2, x3 es θ, aquí vemos, y x4 es θ punto, y x punto 4 es θ2 punto, ¿no? Entonces, haciendo esas sustituciones, y u es la fuerza externa, tendríamos entonces ya la misma representación con nuestras variables de estado de este mismo sistema no linealizado, y vamos ahora a despejar x.2 y x.4, que son las que nos faltan de encontrar de nuestra representación en variables de estado, pero en forma matricial. O sea, va a requerir que obtengamos la inversa de la matriz de inercias multiplicada por todo este parte de nuestras matrices. Desarrollándola y obteniendo su inversa, sustituyéndola y desarrollando esas multiplicaciones, tendríamos ya nuestras dos ecuaciones que van a definir x.2 y x.4. Con esas dos vamos a representar nuestro modelo de la ecuación del sistema y la ecuación de salida de nuestras cuatro variables de estado, donde x.1 es x2, x.2 es esta ecuación, x.3 es x4 y x.4 es esta ecuación. Y la salida, decíamos, tenemos dos salidas, y1 que va a representar la posición del bloque, que es x1, y y2 que va a representar la posición del péndulo, que es θ o x3. De ahí vamos a linealizar estas variables, esta representación del sistema no lineal en variables de estado, y para linealizar tenemos que hacer nuestro análisis de punto de equilibrio. Y necesitamos igualar las velocidades con 0 para encontrar el punto más de menor energía, y implica que igualemos toda esta matriz, estas funciones, a 0. Movemos acá. Entonces, en primera instancia, esto implica que x2 sea 0, ese es nuestro punto de equilibrio del estado, x4 también sea 0, y nos faltarían igualar estas dos ecuaciones con 0. Entonces vamos a empezar con la primera, esta primera ecuación con 0, y vamos a analizar qué haría que esta ecuación, sobre todo enfocado a los estados, haría que esto, y la entrada, haría que esto fuera 0.
Entonces, esto inmediatamente nos lleva a que solamente esta parte sea 0. Y tenemos entonces la situación si u fuera 0, implicaría que, ya sea que sea seno 0, o coseno sea 0, si seleccionamos seno, tendríamos infinitos puntos de equilibrio. Si u fuera diferente de 0, o sea, nuestra entrada sería 0, implicaría que tendría que ser u igual con esto. Obviamente, ahorita no vamos a seguir analizando la otra ecuación. Entonces, la otra ecuación de nuestra función, de nuestra prestación de variables de estado, tendría que ser esta igual con 0. Entonces, de igual manera, esto se iguala con 0. Solamente esta componente es la que me interesa, que vaya a 0. Y entonces, tenemos el caso ahora cuando igual, si u fuera 0, quedaría solamente que esto fuera 0, haciendo que igual seno de x3 seno de x3 sea 0, encontrando entonces una infinidad de puntos. Con u igual con 0 implicaría que llegaríamos a esta ecuación. Entonces realmente vamos a enfocarnos cuando u igual con 0. En los dos casos tenemos seno, pero vamos a limitar nuestro rango de movimiento, lo podemos limitar, pero el problema es x1. O sea, x1, como no aparece en las ecuaciones o no importa el valor, no podemos decir nada. Entonces, en principio, pues no importa el valor que tenga x1, no va a afectar, y en este caso pues, tendríamos infinidad de puntos de equilibrio, que es la posición del bloque. O sea, cualquier punto del bloque haría que sea un punto de equilibrio. Entonces no se puede decir nada y tenemos infinitos puntos de equilibrio por el hecho de que ese punto, este estado, de todos los estados y de la entrada, forman parte del punto de equilibrio. Entonces vamos a, para no estar seleccionando, vamos a seleccionar un solo punto de equilibrio. Vamos a suponer que el punto de equilibrio se encuentra también en el origen y que el rango de x3 también lo vamos a dejar, el rango de θ del péndulo, vamos a dejarlo pequeño, alrededor de el origen también, 0, de tal manera que entonces, como la idea que estamos buscando es reducir las oscilaciones, entonces se justifica que podamos usar al final estos puntos de equilibrio. Entonces, cualquier punto movimiento que tengamos del bloque deslizante, lo que buscamos es reducir esas oscilaciones para que podamos llegar a un punto de estabilidad. De esta manera, el punto de equilibrio de todos los estados y de la entrada serían en el origen. Ahora vamos a linealizar alrededor de ese punto de equilibrio para nuestras matrices A. Entonces, recordando que requiere que apliquemos las derivadas parciales de cada función. Son 4 funciones que vienen del sistema no lineal en variables de estado con respecto a cada una de las variables de estado, x1, x2, x3 y x4. Y luego evaluarse en los puntos de equilibrio, que es en el origen. Recordando que estas son nuestras funciones, f1, f2, f3 y f4, para ser evaluadas en cada uno de los casos. En este caso, ahorita con la matriz A, sería de esta manera. Evaluándolas, nos quedaría la primera matriz A. De igual manera para la matriz B, evaluadas también, en este caso con respecto a la entrada U, y siendo evaluadas en el punto de equilibrio, nos quedaría esta matriz B. Y la matriz G, recordando que G son las ecuaciones de x1 y x3 como las salidas con respecto a cada una de las variables de estado, de x1 hasta x4, evaluadas en el punto de equilibrio, nos quedaría esta la matriz C. Entonces, finalmente, esta sería nuestra representación en variables de estado linealizada de nuestro sistema dinámico. Entonces, es un sistema de 4×4, como podemos ver, para las 4 variables de estado. Su representación ahora es posible regresar a su
forma de función de transferencia aplicando esta formulación, sustituyendo a nuestro resultado anterior con las matrices obtenidas A, B y C, y desarrollando nuestras multiplicaciones. Vemos que son compatibles estas multiplicaciones. Muy importante verificar el álgebra matricial. Al final van a generarse dos funciones de transferencia. Dos funciones de transferencia que van a ser con respecto a las salidas que tenemos de una sola entrada. Entonces, desarrollándolo, la primera función de transferencia es con respecto a la primera salida, que es la posición de X, y la segunda salida, que es con respecto a la posición del péndulo, θ. Serían estas nuestras dos funciones de transferencia. En el diagrama de bloques lo tendríamos así. O sea, tenemos una entrada con dos salidas. Pero la entrada va a afectar al sistema en la posición del bloque y también va a afectar en la posición del péndulo, en θ. La idea con un sistema de control, que lo vamos a hacer más adelante, es reducir estas oscilaciones, ¿no?, a la vez que se mueva una posición, el bloque. Entonces, otra forma sería aplicando Laplace, decíamos, es a partir de nuestras ecuaciones ya linealizadas, y recordando que estas serían nuestras representaciones que representan a cada una de estas variables de estado, podríamos regresar a nuestras dos ecuaciones en nuestras variables dinámicas de X y θ, pero ya linealizadas. Y de igual manera, podríamos ahora aplicar Laplace con condiciones iniciales 0 a cada una de las ecuaciones. De la ecuación 2, podríamos entonces ahora despejar para ponerlas en función de la salida entre la entrada, para obtener nuestra función de transferencia, y esta la vamos ahora a sustituir en nuestra primera ecuación, y haciendo las reducciones y reagrupando para darle la forma de la función de transferencia ahora de Y1 con respecto a la entrada U. Y obtendríamos igual nuestras dos funciones de transferencia que habíamos obtenido de la misma manera por el otro método. Entonces vamos ahora a evaluar numéricamente, suponiendo algunos parámetros de este sistema, con los parámetros de las masas, de la longitud, y suponiendo una entrada de una fuerza tipo escalón a 0.5 newton durante 20 segundos, o sea, se va a empujar aquí el bloque, y queremos ver cómo se comporta el péndulo. Recuerden que en este caso, en este primer modelo que se acaba de hacer, no hay nada de fricción. Y queremos ver, esperamos ver, que este sistema pues nunca decaiga, ¿no? El péndulo sobre todo, las oscilaciones. Y vamos a usar estas dos funciones de transferencia que acabamos de obtener, linealizadas. Entonces aquí está nuestra representación en variables de bloques, con nuestra entrada, que afecta a las dos funciones de transferencia, para una salida de la posición del bloque y una salida de la posición θ del péndulo. Y como esperábamos, entonces aquí, como no hay fricción, pues esto se mueve, se va, el bloque, de una forma completamente lineal, exponencial, y vemos aquí cómo son las oscilaciones del péndulo. Entonces aquí el empuje hace que se vaya a la parte negativa del ángulo y que de ahí no pase, o sea, siempre queda oscilando y nunca va a decaer el movimiento, no hay fricción, que es algo que estábamos esperando del ángulo θ del péndulo. Entonces nunca va a decaer. Entonces, este primer acercamiento nos da una idea de las ecuaciones que acabamos de obtener. Son correctas, pero realmente sí necesitamos agregar ahora algo que nos permita un mejor acercamiento. Y otra forma de hacerlo es a través de agregar un amortiguador al bloque y un resorte angular torsional al péndulo. Esto nos daría una mejor aproximación a la realidad del sistema. Entonces vamos a ver qué pasa ahora si agregamos estos dos componentes a nuestro sistema físico, siguiendo los mismos procedimientos. Esto añadiría estos componentes a nuestras dos ecuaciones, el componente de fricción en el bloque
y el componente torsional en la parte de la péndula. Y entonces, esto en forma compacta, de igual manera, como decíamos, podemos representarlo así: el sistema no lineal en dominio del tiempo todavía siguen siendo nuestras dos ecuaciones diferenciales ordinarias, segundo orden, acopladas y con la única fuerza externa del bloque afectado. Entonces, para buscar la representación, igualmente usamos nuestras 4 variables de estado, recordando que nuestra entrada U es la fuerza externa del bloque y 2 salidas igual, que en principio pensamos que vamos a poder medir, que es la posición del bloque y la posición también de la péndulo, con nuestras variables de estado x1 como la posición de x, x2 como la velocidad, x3 como la posición angular y x4 la velocidad angular del péndulo. Lo cual nos ayuda, esta representación, decíamos compacta, a poder encontrar este tipo de representación. Entonces vamos a despejar, teniendo ya las variables de estado en nuestras ecuaciones dinámicas y despejando x.2 y x.4 a través de encontrar la inversa de la matriz de inercias multiplicada por los otros demás matrices, llegaríamos entonces a estas dos ecuaciones, x.2 y x.4. Estas ya nos van a permitir dar esta forma de nuestras variables de estado y de nuestras variables de salida. Recordando que las salidas son x1 y x3, o sea, x del bloque y teta del péndulo. Esa sería nuestra ecuación del modelo, del sistema, variables de estado. Y decíamos que de aquí vamos a encontrar nuestro punto de equilibrio. Igualmente vamos a hacer este análisis igualando nuestra función con 0 y analizando cada una de las ecuaciones. Las dos x2 y x4 son en forma directa. Para que haya reposo, pues obviamente las velocidades del bloque y las velocidades del péndulo deben ser 0. Y estas, pues se pueden, si existen las demás ecuaciones, se pueden sustituir directamente de la segunda ecuación. Las vamos a eliminar, quedando al final solamente x3 por encontrar y u de esta segunda ecuación. Esto nos lleva a analizar el caso cuando u es igual con 0, teniendo entonces estas dos posibilidades. Entonces de este lado, coseno de x3 tiene que ser igual con 0 y de este lado este debe ser igual con 0. Esto pues nos puede llevar fácilmente a que x3 sea 0. Y esa es la que vamos a usar. Luego el otro caso de u diferente con 0 no nos lleva a nada. Y entonces en la otra ecuación que necesitamos analizar es esta, igualándola con 0, nos queda que esta parte de aquí tiene que ser igual con 0. Y recordando que x2 y x4 son del punto de equilibrio, son 0, se reduce nuestra ecuación a esta que tenemos acá. Y de igual manera vamos a poner que u es 0, quedando estos dos factores. Entonces aquí vemos que m1 y m2 no pueden ser 0, deben existir, quedando que solamente esta parte de aquí tiene que ser 0. Lo cual nos lleva a que x3 sea 0, para que esto se haga 0. De igual manera, u es igual con 0 no nos lleva a nada. Y podemos elegir entonces con esto que nuestro punto de equilibrio de x2, x3, x4 y u sean 0. Pero de igual manera queda otra vez x1 sin definirse. Se tiene entonces que se tienen infinitos puntos de equilibrio. Pero de igual manera vamos a suponer que vamos a quedarnos muy cerca del punto de origen, de inicio del sistema, ¿no? Entonces suponemos que el sistema se ve afectado por alguna perturbación del péndulo y que en el mismo origen vamos a mover nuestro bloque para regresar a un punto de estabilidad de energía mínima del sistema. Y entonces vamos a elegir nuestro origen como punto de equilibrio. Entonces vamos ahora a linealizar de igual manera usando nuestras definiciones a través de los jacobianos de la matriz A, de la derivada parcial de las funciones con respecto a cada una de las variables de estado, evaluada en el punto de equilibrio, en el origen, con estas funciones que venía del sistema no lineal. Nos va a quedar
la matriz A evaluada en el punto de equilibrio de esta manera. La matriz B, ahora con respecto a la entrada U y evaluada en el punto de equilibrio, nos va a quedar esta matriz B. La matriz C, recordando que nuestras salidas son X y θ de la función G, quedando esta nuestra matriz C. Entonces, en resumen, tenemos ya nuestra representación linealizada en variables de estado de este sistema dinámico, que incluye ahora un amortiguador y un resorte torsional, un amortiguador lineal y un resorte torsional. Pues vamos a ver ahora cómo quedarían nuestras funciones de transferencia aplicando esta formulación, lo cual al desarrollar las operaciones llegaríamos a estas dos funciones de transferencia. Una de ellas relaciona la salida que tiene el bloque con la entrada, que es única, aplicada en el bloque, la fuerza lineal, y la salida también del péndulo, θ, con respecto a las fuerzas que se está aplicando directamente en el bloque. Entonces, estas son las dos funciones de transferencia que vamos a utilizar para evaluar ahora numéricamente cómo quedaría nuestra simulación. Y estamos esperando entonces ahora que este no quede oscilando, ¿no? O sea, cuando este bloque se mueve por acá, no quede oscilando de este lado, sino que llega a bajar. Y esperamos que al agregar este resorte, realmente todavía afecte más el rebote que va a existir angularmente. Y eso también ayuda en nuestro acercamiento del sistema real. Entonces suponemos estos parámetros, un coeficiente de torsional del resorte de 2 Nm por radianes y el coeficiente de fricción del amortiguador de fricción de 1.5 Newton por metro segundo. Igual afectado por una fuerza externa lineal de 0.5 Newton durante 20 segundos. De igual manera, en nuestro modelo de MATLAB Simulink tenemos la entrada tipo escalón y dos bloques, ahora con las constantes sustituidas, una afectando la posición del bloque y la otra la posición angular del péndulo. Y como vemos acá las respuestas simuladas, entonces vemos igual ya el movimiento no es tan lejano que va a tener el bloque, entonces se reduce más, se aproxima mucho a una forma lineal, y vemos aquí también las oscilaciones que va a tener la masa del péndulo. Entonces vemos que aunque oscila, llega un momento en que se reduce esa energía y llega a un punto que queda ahí conforme va avanzando el bloque. Entonces esto da un aspecto más real de lo que estaríamos esperando que pasaría en un sistema físico real. Entonces, como vemos, el modelado es muy importante, nos va acercando, nos va ayudando a comprender plenamente nuestro sistema, analizar también nuestras ecuaciones, previo todo a un sistema de control que más adelante vamos a ver en el siguiente tema. Entonces, con esto tienen la base para hacer el examen 6, basado en los ejemplos que hemos visto y lo que hemos visto anteriormente también en los otros temas. Y nos quedaría ver por un tema, el siguiente tema, el tema 7, en la siguiente sesión.